profesor del Departamento de Sociología en la Universidad de Guadalajara y cofundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Decir también que tiene usted un doctorado en Sociología por el Colegio de México, si no estamos mal, Así y es. además una maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Social y Trabajo por esta Casa de Estudios. Y para que nuestra audiencia tenga un poquito más de contexto, él se ha dedicado durante varios años a la investigación, a la docencia, coordinando algunos proyectos o varios proyectos, hablando precisamente de la desigualdad, la pobreza, la movilidad social, en fin, varios temas, maestro, gracias de nueva cuenta. Bueno, el tema que hoy nos ocupa, ¿dónde estamos parados en materia precisamente de desigualdad, maestro? Sí, digamos, la desigualdad en México es básicamente extrema comparada con niveles que hay en otros países. Es muy parecida a algunos otros países de Latinoamérica, donde pues básicamente tenemos la región más desigual de todo el mundo. Y tal vez el problema mayor con la desigualdad recientemente es justo que si bien ya era exacerbada, ya era extrema en el país, pues al final de cuentas está aumentando de una manera importante, ¿no? Lo que hemos visto, sobre todo después de la pandemia, es que pues los ingresos de los hogares de clase trabajadora, de clase baja, clase media, se han venido menguando con los años, mientras que al mismo tiempo los ingresos sobre todo de las clases más altas o incluso de las personas más ricas del país han ido incrementando, y esto es básicamente una tendencia que se ve a nivel mundial. Entonces, lo que podemos decir es que recientemente el tema de la pandemia ha incrementado la desigualdad en muchos aspectos. Ahorita estoy hablando tal vez solo del económico, pero hay muchos aspectos donde la desigualdad ha incrementado recientemente, especialmente en México. Tenemos el caso, además del ingreso, el caso, por ejemplo, de los temas de vivienda, que son muy importantes en el país y que la desigualdad en el acceso a vivienda ha crecido, los temas de educación, los temas de salud, donde también ciertas políticas públicas específicas del gobierno federal especialmente han dificultado en mayor medida el acceso a la salud, y eso ha incrementado la desigualdad en el acceso a este derecho, ¿no? Entonces, creo que justo el tema de las políticas públicas y las políticas sociales particularmente tienen mucho que ver con la explicación de la desigualdad en México y pues también en Jalisco. Maestro, pareciera un resultado contrario a lo que promueve el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso una frase que él repite constantemente, la de primero los pobres. En este sentido, entonces, ¿no están dando resultados estos programas, estos proyectos, maestro? Eh, Como en todo, es un tanto compleja la respuesta, ¿no? Lo que podemos decir es que hay algunas cosas donde sí ha funcionado las políticas de este gobierno. Me parece que hay que resaltar sobre todo los temas laborales, del aumento del salario mínimo, que eso ha ido empujando los salarios más bajos en el país, no solamente quienes tienen un empleo formal o no solamente quienes ganan un salario mínimo. Entonces, eso es algo que hay que mencionarlo. El tema es que junto con la pandemia, digamos, los ingresos, digamos, el balance final del cambio en los ingresos no ha sido tan favorable como quisiéramos, sobre todo en los hogares más pobres. Entre 2018 y 2020, que son los datos para los cuales tenemos los datos de los ingresos, encontramos que la pobreza por ingresos incluso aumentó entre 2018 y 2020. Todavía no tenemos los datos que serían los de este año, de 2022, apenas se están levantando. Es una encuesta que hace el INEGI cada 2 años, pero lo que sí podemos decir es que entre 2018 y 2020, pues la pobreza por ingresos aumentó 5 millones de personas. Que es al final de cuentas un dato muy importante. Y el tema también de las políticas sociales es digamos, un tanto mezclado, ¿no? Por un lado tenemos algo muy bueno, que es el aumento muy importante de la pensión de adultos mayores. Está propuesto que para 2023 llegue a cerca de 335 mil millones de pesos, lo cual es una cifra inmensa, básicamente, comparada con cualquier programa social que haya existido en la historia en el país, de programa social de transferencia de dinero, transferencia monetaria.
Ahí es algo bueno. Algo que quisiéramos que mejorara es que los programas que están dirigidos a los hogares más pobres, por ejemplo, lo que antes era el programa Prospera, tenían muchas fallas, pero pues representaban un porcentaje importante del ingreso de los hogares más empobrecidos, y el presupuesto para este tipo de programas también ha venido disminuyendo con los años. También se ha menguado, al igual que el tema de los ingresos totales de los hogares. Entonces lo que vemos es que los hogares más pobres ahora tienen incluso ingresos menores que lo que tenían antes de empezar este sexenio. Entonces, insisto, es algo mezclado. Por un lado tenemos cosas muy buenas como la pensión de adultos mayores, que para las personas que lo reciben están representando un porcentaje muy importante de sus ingresos, sobre todo para adultos mayores en situación de pobreza. El problema es con los hogares pues en situación de pobreza extrema, que básicamente perdieron en gran medida la recepción de programas sociales. Teníamos un dato que no era satisfactorio, pero que cerca de 2 de cada 3 hogares en pobreza extrema recibían un programa social en el sexenio anterior. Insisto, no era satisfactorio porque pues se necesita que 3 de cada 3 hogares reciban un programa social, y lo que tenemos para 2020 con esta última medición es que solo 1 de cada 3 hogares reciben un programa social, 1 de cada 3 hogares en pobreza extrema. Claro. Maestro, usted mencionaba también otro factor sin duda alguna importante y creo que no es privativo de nuestro país, la pandemia, que vino a traer grandes consecuencias en la salud, en lo económico, en lo social. Y bueno, precisamente otros factores externos, pero que repercuten a nivel internacional, la guerra entre Rusia y Ucrania, que también nos ha puesto en muchos predicamentos a la mayoría de la población mundial. Esto también, algunos analistas, pero quisiera saber su opinión, maestro, dicen que el efecto no ha sido tan fuerte en México debido a algunas de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente pues, los subsidios a la gasolina, digamos también algunos otros subsidios, incluso en alimentos. En fin, ¿qué opina usted de todo esto, maestro? Sí, digamos, al final de cuentas, algo que ha detenido un poco el tema de la inflación, y hay que decirlo, el tema de la inflación a quien más le pega es a los hogares más pobres, ¿no? Entonces, en ese sentido, es benéfico para los hogares más pobres, es justo el presupuesto que se dedica en subsidiar la gasolina y contener la subida o la inflación en el precio de la gasolina, ¿no? Lo que calculaba el mismo PASIC, que es programa para tratar de contener la inflación por parte del gobierno federal, calculaba en mayo que los cerca de 300,000 millones de pesos que se dedicaban a subsidiar la gasolina detenían, digamos, hacían que en lugar de ser 10% de inflación anual, tuviéramos un 7% que era en ese mes de mayo. Entonces, digamos, el beneficio de estar dedicando esos 300,000 millones de pesos era cerca de 3% de inflación, ¿no? Lo cual es bueno, pero lo que hemos señalado quienes tenemos un poco de más crítica reflexiva a este tema es que el problema del tipo de subsidio que representa la gasolina es que está subsidiando más a los hogares más ricos y especialmente a los hogares que tienen o más automóviles o automóviles incluso que gastan más combustible, ¿no? Que gastan más gasolina. En ese sentido, hay otro tipo de políticas que se hacen en otros países que en lugar de tratar de afectar el tema, en este caso, digamos, de la oferta de los bienes que consumen los hogares, en este caso el precio de las gasolinas, más bien ayudan directamente a los hogares más pobres, ¿no? Les dan algún tipo de transferencia, o no nada más los hogares más pobres, también puede ser algún tipo de subsidio generalizado que llegue a todos los hogares, pero que sí trate digamos, de beneficiar más a los hogares más pobres, porque al final de cuentas, ya decía ahorita, el tema de la inflación, al estar enfocado más en energéticos y alimentos, golpea más a los hogares más pobres, es decir, quienes dedican un mayor porcentaje del total de sus ingresos a justo alimentos y combustibles, ¿no? Que son, insisto, los hogares con menos ingresos. En ese sentido, suena un poco contradictorio. Digamos que si estamos viendo que los hogares más afectados son los más pobres, el subsidio a la gasolina esté beneficiando más a los hogares más ricos, ¿no? Lo que se podría es, por un lado, sí subsidiar la gasolina, tal vez de alguna manera
de tratar de contener la inflación, pero por otro lado es claro y es necesario que a los hogares más pobres se les transfiera algún tipo de programa, se crea un tipo de nuevo programa social, se aumente la transferencia que llega por los programas sociales actuales, algún tipo de mejora en lo que ya reciben actualmente en términos de protección social, porque tenemos los mismos programas de básicamente desde que inició el sexenio, desde 2019, a pesar de que pasó la pandemia, a pesar de que ahora tenemos el tema de la inflación y pues no se ha buscado mejorar las estrategias, es decir, los hogares más pobres pues al final de cuentas están siendo los más golpeados y no están teniendo algún tipo de política especial para tratar de resarcir el efecto tan grave que están presentando. Maestro, ha sido un gusto charlar con usted esta noche. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Igualmente es el maestro Máximo Ernesto Jaramillo Molina, profesor de